Hoy vamos a hablar a través de un tema, o vamos a tratar de entender el tema de la cronología del final de los tiempos. Cronología del final de los tiempos. Estamos en el final de los tiempos. Estamos cerrando la primera etapa del final de los tiempos. Y es muy importante que lo podamos entender. Estamos cerrando la primera etapa del final de los tiempos. Y esa primera etapa comenzó desde Jesús. Y ya lo vamos a ver. Y quiero invitarlos a que me acompañen. Vamos a tomar como base el capítulo 24 y capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Capítulo 24 y capítulo 25. Hay muchos textos bíblicos para poder aquí sustentar, pero vamos a tomar solamente estos dos capítulos. No sé hasta dónde alcancemos a avanzar hoy, avanzaremos hasta donde el Señor nos lo permita, pero sí quiero que todo vaya siendo muy desmenuzado, muy claramente explicado, para que no nos dejemos engañar, porque, escúcheme bien, mi hermano, una de las señales que Jesucristo dijo del final de los tiempos es el engaño. Nadie es engañado con un billete falso si el billete está extremadamente, o sea, sus señales son extremadamente, ¿cómo sería la expresión, Jorge? Claras de que es falso. Usted toma un pedazo de papel y le dibuja allí el número, lo hace con lapicero y toma de pronto o le saca una fotocopia en un papel y se va a dar cuenta inmediatamente que el billete es falso. Pero si eso lo hacen en una imprenta con todos y con los sellos que usan y todas esas cosas, qué difícil va a ser identificar ese billete falso. Pues de la misma manera será en este último tiempo. Nosotros pensamos que es que van a venir gente por allí y que van a aparecer por aquí personas diciendo: no, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, o yo soy el Cristo. Pues a ninguno van a engañar, porque todos nosotros estamos ya afilados. Y si alguien viene diciendo por ahí que Él es el Cristo, ¿qué le vamos a creer? Así que eso no va a engañar a nadie. El problema está cuando el engaño viene desde adentro, con la mayor sutileza, la mayor astucia y la mayor sagacidad. Así que preste mucho oído, escuche atentamente, porque la Biblia dice que en este último tiempo el propósito es engañar a los escogidos. Pero los escogidos tienen el Espíritu Santo y tienen la luz de Cristo. Así que el diablo viene por usted, Satanás viene por usted, viene por mí, y viene dispuesto no a pelar los dientes, sino con engaño, con sutileza, disfrazado de ángel de luz, con toda la apariencia de piedad y de santidad, para hacerme caer en error. Pero si escuchamos atentamente las instrucciones de Jesús, Satanás no puede con nosotros, no nos podrá engañar, porque Jesucristo nos dio instrucciones claras y precisas para ser instruidos. Acompáñeme, Evangelio según Mateo, y primero vamos a leer el capítulo 23, versículo 37, un pequeño fragmento nomás, versículo 37 hasta el versículo 39. Repito, Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículo 37. Y dice la palabra así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y vamos a ir por parte, amén. Vamos a detenernos allí.
y vamos a ir por parte. En primer lugar, Jesús ha entrado al templo y está allá en la parte del patio del templo hablando y está reprendiendo a los fariseos, a esa religión que no dio resultado, esa religión que no dio fruto, esa religión que se cargó de normas y de mandamientos de hombres y se volvió infructuosa. No salvó a nadie, no restauró a nadie, no dio de comer, no fortaleció, no pastoreó, no alimentó. Jesús se encuentra con que su pueblo está desparramado como ovejas que no tienen pastor. Pero si la Biblia dice que les había dado pastor, pero ellos no funcionaron, no hicieron su trabajo, y en el capítulo 23 de Jeremías encontramos relatado todo aquí. Y aquí en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, el Señor ha hecho una confrontación a esa religión y les ha dicho a ellos su falsedad, ha denunciado su falsedad. Cuando termina su discurso y les ha dicho hipócritas a ellos, a los fariseos, a la religión farisaica, les ha dicho hipócritas, y ya está terminando su discurso. Ahora hace una mirada sobre Jerusalén. Recuerde que el templo está en una parte alta y desde el templo se puede ver gran panorama de la ciudad. Y Jesús hace una exclamación sobre la ciudad y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y entonces le dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esto es profético. Jesús está profetizando sobre la ciudad de Jerusalén y está diciendo que Jerusalén va a quedar convertida en un desierto, que el templo va a ser desmenuzado, que sus calles van a ser pisoteadas, que sus edificios van a ser derribados y van a ser quemados, y todo va a ser destruido. Todo el mundo queda atónito porque ellos parece que para ese tiempo ya tenían la percepción de que por fin se están recuperando. Han pasado por muchas pruebas, el exilio, el retorno, la edificación del segundo templo, pero ahora tienen un templo suntuoso. Herodes les ha ayudado a edificar allá un templo y tienen realmente algo precioso. Estoy hablando esto para que podamos entender todo lo demás. Sígame, por favor. Y entonces Jesús hace la exclamación, es una palabra profética. Jesús está diciendo: Jerusalén va a ser destruida, Jerusalén va a ser convertida en desierto. Todo el mundo queda atónito, y entre ellos los discípulos quedan muy inquietos. Cuando Jesús va saliendo del templo y sale del patio del templo y se dirige con ellos al monte, porque Jesús venía y regresaba, pero esta vez Jesús se dirige con ellos al monte, a donde siempre les hablaba, les explicaba en secreto. Recuerdan el tema de ayer, ¿verdad? Una cosa son las multitudes. Jesús habla a las multitudes, pero las multitudes no entienden nada. Las multitudes pasan desapercibidas, reciben milagros, son sanados, y muchos creen, pero muchos no entienden nada. Muchos están allí, no saben para dónde va el asunto. Pero siempre Jesús va a la intimidad de tu hogar o va a un lugar aparte y se sienta contigo para explicarte. Es la bondad del Señor, es gracia y es amor. Y esta vez no es la excepción. Jesús se dirige, pero antes de salir de la ciudad, cuando han salido del templo, los discípulos de Jesús le dicen al Señor: Señor, mira el edificio del templo. Señor, mira todo lo que se ha construido. Señor, mira todo lo que tenemos. No creo que esto vaya a ser destruido. Señor, lo que tú acabas de decir ahorita, estamos inquietos, pero mira el templo, qué hermoso templo tenemos. Mira su construcción, mira su muralla, mira sus columnas, mira sus acabados. Y Jesús mira el templo y los mira a ellos y les dice: ¿veis todo esto? Le dice Jesús: ¿veis todo esto? Contémplenlo, porque de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Jesús está profetizando sobre el templo, el segundo templo, y está diciendo que el segundo templo también va a ser destruido.
y va a ser desolado, pero no entienden por qué. Nadie entiende por qué. Bueno, el primer templo entendemos por qué fue destruido. Y fue destruido por la idolatría de Salomón. Y fue destruido por la idolatría de Roboán y de Jeroboán y toda esta gente, todos estos reyes que pecaron contra el Señor. Hicieron cosas terribles, abominables. Y Dios se enojó mucho y trajo juicio y destruyeron en aquel entonces la ciudad y destruyeron el templo. Pero este segundo templo ya lo hemos reconstruido, ya estamos de vuelta. El Señor nos ha traído. Y Él dijo que cuando el Señor hiciera volver nuestra cautividad, seremos como los que gozan, los que ríen, los que cantan. Pero ¿cómo así que otra vez el Señor va a destruir? Jesús es el profeta que tenemos que escuchar. Y si no se escucha a Jesús, estamos en serios problemas. Y eso le está pasando. Pero los discípulos de Jesús están muy inquietos. Y entonces dice la Biblia, versículo 3. ¿Me va siguiendo, cierto? Acompáñeme. Versículo 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay 3 preguntas condensadas aquí. 2 preguntas y la primera es: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción de Israel, de Jerusalén. ¿Cuáles cosas? Que el templo sea derribado. ¿Cuáles cosas? Que la ciudad sea pisoteada y sea hollada. Ellos están preocupados. Porque siempre que el Señor da una profecía, el Señor da instrucciones proféticas. Y da instrucciones y señales para seguir. Siempre el Señor da pautas. Él no nos deja a tientas, no nos deja ciegas a ver qué hacemos. Pero la Biblia dice que los entendidos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos. Pero dice la palabra que los entendidos entenderán todo. Pero los impíos no van a entender nada. Y entonces aparecen especulaciones y unos quieren decir una cosa y otros quieren decir otra cosa. Jeremías fue enviado a predicarle al reino del norte, a Judá, perdón. Y les está diciendo que se vuelvan porque van a ser destruidos. Isaías, Jonás, Elías, Eliseo, Amós, todos están profetizando, pero el pueblo no se arrepiente. Pero cuando Jeremías está profetizando, se levantan otros profetas y dicen: Jeremías, profeta falso, solo vienes a profetizarnos acá destrucción. Y la palabra dice que estos profetas profetizaban lo que el pueblo quería oír. No pierda de vista eso. Estos profetas profetizaban lo que el pueblo quería oír. Pero yo no he venido aquí a hablar lo que usted quiere oír. Yo he venido aquí a hablar lo que el Señor dijo. Y solamente voy a decir lo que el Señor dijo en las Escrituras. Yo voy a repetir lo que el Señor dijo. Y no me importa si me van a tirar piedras, y no me importa si me van a juzgar, y no me importa si me van a señalar por lo que voy a decir, pero no voy a decir nada que no esté aquí y que el Señor no haya dicho. Y trataré de ser muy claro con eso. Y a Jeremías le dijeron: eres profeta falso. Y lo encerraron por allá en una cisterna y lo callaban y lo metían a la cárcel y no lo querían dejar hablar, porque les decía lo que el Señor había mandado a decir. Seguramente nos meteremos en problemas si decimos lo que el Señor mandó a decir. Pero si yo digo lo que usted quiere oír, lo que la gente quiere oír, seguramente seré aplaudido y seré famoso tal vez. Y tenga muchos seguidores, tal vez miles de seguidores. Porque la gente quiere oír una cosa, pero Dios quiere mostrarnos el pensamiento de su corazón. Él dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces tratemos de escuchar al Señor y de escuchar a Jesús. Ellos están preocupados, se sientan aparte. Jesús está allá y ellos van 4. Si no estoy mal, creo que es Marcos el que dice que era Jacobo, que era Pedro, que era Juan, y si no estoy mal, Mateo. Ellos ven a Jesús aparte, están muy intrigados y se acercan y le preguntan: Señor, en primer lugar, dinos por favor, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción. Segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Esta pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida?, es ¿qué señal habrá de tu regreso? De tu manifestación. Y tercera pregunta,
¿qué señal habrá del fin del siglo? La expresión aquí, siglo, indica una era, indica un periodo. No está hablando de siglo de 100 años. ¿Qué señal habrá para el final de los 100 años? No. ¿Qué señal habrá del final de la era? ¿Cuándo se acabarán estas cosas que venimos viendo? Se manifestará tu venida y comenzaremos una era nueva. Quiero decirles que esta era tiene que terminar. Esta era de pecado, de maldad, tiene que terminar y va a terminar muy pronto. Porque muy pronto va a iniciar una nueva era, un nuevo gobierno mundial, un nuevo orden mundial. Pero no estoy hablando del anticristo. Lo que haga el anticristo a mí me importa. A mí me tiene sin cuidado lo que el anticristo venga a hacer. El Señor no me llamó a mí para predicar al anticristo. El Señor me llamó a mí para predicar a Jesús. Lo que el anticristo haga me tiene sin cuidado. Sin embargo, voy a hablar de él solamente para advertir a la iglesia y para decirle a la iglesia que lo identifique, para que no se deje engañar, porque él es un ser perverso y engañador. Pero si tú conoces a Jesús, si tú conoces al real, si tú conoces a Jesucristo, su esencia, el anticristo, una vez lo veas, una vez lo vas a identificar y vas a saber que ese no tiene nada que ver contigo. Tú eres un pueblo escogido del Señor, un real sacerdocio, y has sido comprado para la gloria del Señor. ¿Me va siguiendo, verdad? Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús, a través de este discurso, se dispone a responderle las inquietudes a sus amigos. Ustedes se acuerdan que en el Evangelio de Juan Jesús les dijo a ellos: ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Ahora los llamaré amigos, porque el amigo conoce lo que hace su amigo. Y Jesús está sentado ahí, ¿con quiénes? Con sus amigos. Y a sus amigos les va a contar en detalle, minuciosamente y con instrucciones para que no quede la menor duda. Ninguno de los discípulos del primer siglo tuvo la menor duda sobre esto. Ninguno de ellos especuló. Las dudas comenzaron después, cuando comenzó a aparecer personas llenas de concupiscencia y llenas de avaricia en las iglesias. Apóstatas que parecían ser nuestros, que parecían tener apariencia de piedad, pero los frutos demostraron que eran impíos y que estaban atestados de todo tipo de malos pensamientos, y enseñaron mal, y escribieron una cantidad de cosas y trazaron tradiciones, y hoy el mundo está engañado por las tradiciones y está envuelto en una densidad de tinieblas. Pero para eso Dios levantó a un pueblo, a hombres y mujeres que durante siglos el Señor ha sostenido y ha iluminado para que sean luz en medio de las tinieblas y anuncien la verdad. Y entonces Jesús se dispone a responderles a ellos, y es aquí donde yo quiero entrar. Entonces, dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. La primera situación aquí es que tenemos que tener los sentidos muy agudizados, espiritualmente hablando, muy activos. El apóstol Pablo dijo: escudriñad los espíritus si son de Dios o son del diablo. Y no está hablando de demonios que se manifiesten. Los espíritus de la gente, los espíritus de las personas que hablan, el espíritu del predicador, el espíritu del que está anunciando. Tú tienes que escudriñar mi espíritu. Tú tienes que analizarme. Tú, cuando me escuches, no escuches como un loco, como que para dónde va Vicente, para dónde va la gente. No. Tú tienes que sentarte minuciosamente y con mucho cuidado a escucharme, y escudriña mi espíritu, y te vas a dar cuenta de qué clase de espíritu hay dentro de mí. Si hay un espíritu de engaño, si hay un espíritu de falsedad, o está el espíritu de Cristo. Y entonces la primera observación que él hace es esto: mirad que nadie os engañe. El asunto de los últimos tiempos tiene que ver con el engaño, con la quimera, con la hipnosis. El enemigo se ha levantado para hipnotizar, para encantar con sus hechizos, sus embrujos, y fascinar al cristiano.
Hoy el mundo, la gente está llena de fascinaciones. Los cristianos viven fantasías, cuentos de hadas. No sabemos en qué momento comienza la película de Hollywood y en qué momento comienza la predicación de este pastor y en qué momento comienzan las escrituras. Y como que mezclamos todo y nos predica Hollywood y nos predica y nos predica las escrituras y tenemos una mezcla de cosas. El Señor le dice a su pueblo en el libro de Apocalipsis: salid de en medio de ellos, pueblo mío. Y el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si tú estás ahí, me estás escuchando atentamente, me vas a poder entender hacia dónde el Señor nos dirige. Entonces el primer asunto aquí es: mirad que nadie os engañe. Y vamos a ver acá, si lo podemos mirar aquí. No sé si usted alcanza a mirar el gráfico. Allá los hermanos nos dicen, por favor, el siguiente. Vamos a tratar de ubicarnos cronológicamente, desde dónde hasta dónde. Entonces, principio de dolores es la primera etapa y es lo primero que voy a mencionar esta mañana. El principio de dolores. El principio de dolores comienza desde el nacimiento de la iglesia, hasta la aparición del antimesías o del anticristo. Este periodo va, según lo explica Jesucristo, desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Es la primera etapa. ¿Cuándo es el nacimiento de la iglesia? La iglesia nace con Jesús. La iglesia la fundó Jesús, no la fundó Pedro. Jesús fundó la iglesia. Y es Él el que da las bases por las cuales los apóstoles se edifican. Vamos a leer versículo 4. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entiéndalo. Escuche bien a Jesús. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Entonces, en primer lugar, la primera etapa es principio de dolores. Esta es la etapa más larga. Esta etapa abarca un tiempo de aproximadamente 2 milenios. Según lo podemos ver en las escrituras. Comienza desde Jesús. Jesucristo fue el primer mártir. Muchas veces decimos que el primer mártir fue Esteban. No, Jesús fue el primer mártir de la iglesia. Pues Él es el fundador de la iglesia. Y Jesucristo fue el primero que vivió la tribulación. Jesucristo fue atribulado. Jesucristo fue perseguido. Y Jesucristo fue asesinado. Pero fue su gran tribulación. Él vivió esa tribulación. Él es el primero que vive la tribulación. Él es el primogénito de los atribulados, de los que son atribulados. Pero ustedes recuerdan que el apóstol Pablo dijo que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados. Jesús fue el primero que vivió la tribulación y la vivió en carne propia. Y el apóstol Pablo nos enseña también que si somos hijos, somos coherederos o somos herederos, y somos coherederos juntamente con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Una de las marcas indelebles de la iglesia a lo largo de la historia será la tribulación. Seremos atribulados, seremos perseguidos. Así persiguieron a los primeros discípulos, así persiguieron a la iglesia en el 2 siglo, 3 siglo, 4 siglo, 5 siglo y hasta el día de hoy. La iglesia sigue siendo perseguida y sigue siendo azotada. El pueblo de Dios, el remanente del Señor, porque no todo el que dice que es iglesia, y no todo el que dice que es pueblo de Dios, es pueblo de Dios. Ustedes saben que Jesucristo habló de eso, no tengo que volverles a decir, pero Él dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y hay mucha gente hoy diciendo Señor, Señor, y alaban al Señor y predican al Señor, pero no van a entrar al reino de los cielos porque no conocen al Señor, ni el Señor los conoce a ellos. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, los redimidos por su sangre, los escogidos de entre las naciones, ellos conocen al Señor.
Y esta iglesia es perseguida. Esta iglesia no tiene mucho ruido. Esta iglesia como que camina silenciosa y predica y anuncia. Pero como que su anuncio no es muy escuchado. Como que su anuncio no es muy bien atendido. Pero sí se escuchan otras voces y otros ruidos de otras iglesias y de otros grupos que parecen iglesia de Cristo, pero no lo son. Pero la iglesia del Señor, el remanente de Dios, no es muy escuchado. Es bíblico. Jesucristo, y la palabra dice en el libro de Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Pasó con Jesús, pasó con los discípulos y pasa con nosotros hoy. Los que predican a Cristo y los hijos de Dios y el remanente del Señor no son muy escuchados, pero muchos son muy escuchados. Espero me entiendas y espero que me sigas. Y vamos a ver qué eventos señaló Jesús que sucederían en esta primera etapa, si lo podemos mostrar un momento, Jorge. Muy bien, eventos que tendrán lugar aquí, en esta primera etapa. Eventos que tendrán lugar aquí. Estamos hablando de los principios o el principio de dolores. Es el comienzo, es la introducción. Y una introducción muy larga. Número 1, dice la Biblia que vendrán muchos diciendo ser ungidos. Versículo 5, y a muchos engañarán. Dice, voy a leerlo acá, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo usa la palabra Mashiach. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Mashiach. En la tradición judía, un Mashiach es aquel que es ungido por un sacerdote o por el sumo sacerdote para ser rey en Israel. Israel ha tenido muchos Mashiach o muchos Mesías en nuestra traducción al castellano. Todos los que han sido ungidos, Saúl fue ungido, David fue ungido, y Roboam y Salomón fue ungido, y Roboam y todo el resto de reyes fueron ungidos y son Mesías. Y por eso hay una confusión allá en el judaísmo farisaico con respecto al Mesías. Porque todos estos reyes son Mesías y en la Biblia aparecen como Mesías. Pero lo que se dice es que al final se ungirá a otro Mesías o a un Mesías o al verdadero Mesías según la línea de David. Cuando dice aquí vendrán muchos diciendo ser Mesías. En la traducción al griego de Mateo, porque Mateo es escrito el libro de Mateo es escrito primeramente en hebreo y después Mateo escribe en griego, y la palabra que usan allí es Christus o Cristos y significa untado. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que muchos van a venir diciendo ser ungidos. No siempre que aparece el término Cristo en las escrituras se está refiriendo a Jesús. Aquí no se está refiriendo a Jesús. No van a venir mucha gente diciendo yo soy Jesús o yo soy Cristo. Si alguien viene aquí diciéndome que Él es Cristo, yo no le voy a creer nada. Pero si aquí viene alguien diciendo que es un ungido del Señor, y viene diciendo yo vengo en nombre de Jesús y soy ungido del Señor y soy un predicador, muy probablemente yo le crea. Y muy probablemente le preste el púlpito para que predique y lo deje ministrar en la iglesia, como me ha pasado y me pasó muchas veces por mi ignorancia y por no estudiar las escrituras con seriedad. Y traje muchas personas que decían ser ungidas y he tenido que pedirle perdón a Dios por eso. Pero no todo el que venga diciendo que es ungido es realmente ungido del Señor. Dios ha ungido a un solo Señor, a Cristo. Y a todos los demás nos ha designado con un ministerio para anunciar el Evangelio de Cristo. ¿Sabe que aquí está la sutileza? Esto es lo que se convierte y lo que se vuelve sutil. ¿Qué es? El engaño consiste en que hoy hay muchos predicadores que se autoproclaman y se colocan nombres. Y yo los he escuchado por la televisión y tienen muchísima gente. En estos días escuché a uno decir que él era el apóstol de las naciones.
y que como apóstol territorial sobre las naciones tenía poder y autoridad. Y le escuché reprender al virus coronavirus y le ordenó al virus, le dijo: coronavirus, desvanécete porque yo soy el apóstol. Después que él dijo eso, se triplicaron y se multiplicaron las muertes y los contagios por coronavirus. Pasaron de ser miles a ser millones. Pero él dice que es el apóstol de las naciones y se autoproclama. Yo quiero que la iglesia entienda esto, hermanos. Vendrá mucha gente diciendo que son ungidos. No es que vienen diciendo que son Mesías, no, hermano. Vienen diciendo que son enviados del Mesías, que son ungidos del Señor, que son los que el Señor designó y que los que el Señor señaló. Y que tienen la autoridad y tienes que escucharlo porque son los apóstoles o porque son los profetas. Ten mucho cuidado. Agudiza tus oídos, iglesia. Sensibilízate y conoce a Jesús. Porque mientras más conoces a Jesús, más desconoces a estos supuestos ungidos. Es la primera señal. Muchos mesías, muchos ungidos, muchos hombres con autoridad. Y no son cualquiera, tienen poder. Y lo vamos a ver más adelantito. ¿Qué es lo siguiente que tenemos acá? Otro evento que sucederá también en esta primera etapa son las guerras y los rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, ¿verdad? Dice el versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y eso comenzó desde Jesús. Las invasiones, las guerras en Europa, en Medio Oriente, y las guerras que se han venido dando y que se han venido dando, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y pleitos entre naciones. Pero dice Jesús, todavía no es el fin. Eso va a suceder en la primera etapa, pero no es el fin todavía. Y eso usted lo tiene claro, ¿verdad? Y usted lo puede buscar allí en internet, todas las guerras que se han suscitado desde la era de Jesús hacia acá. Va a encontrar que son muchos los pleitos entre naciones, en fin. Siguiente, número 3, tal vez. Vamos a ver, el Señor anunció y dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y ojo con esto. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes. Vamos a hablar primero de las pestes. Puede usted buscarla en internet, busque en internet y se asesora. Yo mencioné algunas allí como por mencionar algunas nomás. Pero han sido más de 20, 30 plagas, increíble. La peste negra que mató más de 200 millones de personas. La viruela que mató casi más de 70, 80 millones de personas. La gripe española que fue terrible, más de 50 millones de personas. Dice la gente, porque esta es del año 1900, si no estoy mal, y cuentan los relatos que la gente se recogía en las calles por volquetadas, que morían, porque era una gripa que mataba en cuestión de horas. No pasaban 2, 3 días, una persona moría y no había nada que hacer. Muchas pestes, terrible. El VIH-Sida que ha matado cantidades de personas, el sarampión, la malaria, el SARS, la peste bubónica, el cólera, el ébola, etcétera, etcétera. Usted puede consultar eso en internet y va a encontrar miles. Pero esto todavía no es el fin. Eso no es el fin. Eso es principio de dolores. Esto es para que el pueblo de Dios entienda desde dónde comenzó y en qué etapa vamos. De pronto más adelante yo pueda hacerle una línea del tiempo y ir señalando allí en qué etapa vamos. Siguiente, las hambres. Se cree que más de 870 millones de personas padecen hambruna en el mundo, según estadísticas de la ONU. No te voy a hablar de eso, tú sabes más. Y tú puedes consultar allí, vas a encontrar mucha información. Pero el hambre es producto de las guerras que ha habido y producto de la avaricia, de la codicia, de los que se han enseñoreado de los recursos, han causado hambrunas, continentes enteros. No vamos muy lejos, Colombia. Colombia supuestamente uno de los países ricos con mayores recursos naturales.
que pudiera ser muy próspero, vive el flagelo del hambre. Muchos departamentos en Colombia, mucha gente en las urbes, en las ciudades, padecen física hambre. Y el hambre que se va a producir en estos días y que se está produciendo en estos días, terrible. Más de 870 millones de personas padecen hambrunas. A veces uno cree que porque aguantó hambre un día, ya dice que ya está aguantando hambre, o aguantó hambre 2 días. Estoy hablando de personas, de gentes, hermanos, que duran semanas sin comer y que tienen que comer literalmente estiércol, basura, para poder tratar de sobrevivir, comer paja, comer hierba, como el buey, para poder sobrevivir un poco. Eso es hambruna. Usted que dice, bueno, yo soy pobre, pero siempre tienes que la aguapanela, que la arepita, y llega cualquier cosa, el huevito, y siempre embolatas, y tú dices, es que no tengo nada, estoy padeciendo hambre. No, hambre es esto, hambre es una situación precaria como esta, no tener literalmente nada para ti, ni para los tuyos, ni a qué echar mano, ni dónde buscar, y no por hoy, ni por mañana, por meses y por años, y sin esperanza. Eso es hambruna. Siguiente, hermano Jorge, terremotos, ¿verdad? En diferentes lugares, no hablemos de eso, tsunamis, terremotos, cataclismos y una cantidad de cosas que han sucedido en la historia. Usted dirá, siempre han sucedido, sí, pero en el principio de dolores se aumentaron. Busque registros, datos, están sucediendo en muchas partes y matan cantidades y miles de personas, y han matado miles de personas en el mundo. ¿Qué más tenemos acá? Muy bien, aquí finaliza la primera etapa de los últimos tiempos. Y la primera etapa de los últimos tiempos hace su cierre. Comenzó con la venida de Cristo, con la primera venida, la aparición de Cristo allá en Belén. Ahí comienza esta etapa. Y esta etapa se da en el momento de la tortura de Cristo, se da inicio. Él es la primicia siempre de todo. Cristo siempre será la primicia de todo. Y Él da inicio a lo que es esta tribulación y esta perturbación. Y esto irá hasta la aparición del antimesías, que es la otra etapa que vamos a ver a continuación. Segunda etapa que vamos a ver a continuación es la tribulación. La tribulación. Esta etapa va desde el versículo 9 al versículo 22. Jesús les va a explicar allí claramente y vamos a tratar de entenderlo. Voy a leer. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Esto es palabra para la iglesia, esto es palabra para usted. Te está hablando a ti el Señor y te lo voy a repetir. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, ¡ojo!, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, atentos, siempre que usted escuche esto, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora,
ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los escogidos. ¿Por qué está hablando de los escogidos aquí? Si supuestamente se ha predicado que los escogidos ya no estarán aquí. Pastor, pero es que los escogidos aquí está refiriéndose al pueblo de Israel. O sea que usted no ha sido escogido por el Señor. Y tratamos a veces de separar a Israel y separar a la iglesia, como que Dios rechazó a Israel y ahora se encargó de la iglesia. Y no es así, hermanos. Lo siento, no es así. Las escrituras no dicen eso. Por eso yo quiero que usted continúe conmigo, porque yo le voy a mostrar por la palabra del Señor que Dios no ha rechazado a Israel y tampoco se fue solamente con la iglesia o con los gentiles. Dios ha hecho de los dos pueblos uno solo. Y somos un solo pueblo. Judíos y gentiles somos un solo pueblo. No todos los judíos ni todos los gentiles tampoco. Remanente allá, remanente acá, remanente acá, remanente acá. Dios los toma y ha hecho un solo remanente, el pueblo de Dios. Y de eso se trata el libro que estoy escribiendo y que voy a compartir con ustedes. Probablemente en el mes de agosto tal vez estemos sacando este libro ya. Ayúdeme a orar. Se llama El Pueblo de Dios. Y vamos a poder comprobar por las escrituras que Dios siempre ha tenido en cuenta las naciones del mundo, pero ha hecho un pueblo de las naciones, un solo pueblo. Y entonces aquí tenemos lo siguiente. ¿Desde dónde va esta etapa? Desde la aparición del anticristo, del antimesías, hasta la venida de Cristo y ascensión de la iglesia. Este es un periodo de tiempo muy corto. La Biblia dice que los días serán acortados, y serán acortados por causa de los escogidos, porque si no fuese así, no se soportaría, hermano. Y porque es terrible lo que viene, y es una persecución realmente terrible. Y vamos a tratar de entenderlo. Vamos a mirar rápidamente para ir concluyendo por hoy. Entonces, eventos que tendrán lugar aquí, en esta segunda etapa, en la etapa de la tribulación. ¿Qué eventos tendrán lugar aquí? Número 1, guerra e ira del anticristo contra las naciones y los escogidos de Yeshua o de Jesús. El mundo, la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice que Satanás es el Dios de este siglo. Si Satanás es el Dios de este siglo, o sea, de este mundo, el que reina hoy en el mundo, pues entonces el mundo está dirigido por él, y por obvias razones que entendemos por las escrituras, Satanás no tiene ningún buen pensamiento con el ser humano. Satanás odia al ser humano, y las razones son múltiples, y su odio es exacerbado. Quiere destruirnos. La Biblia dice que él vino para hurtar, matar y destruir, pero no solamente a la iglesia, al ser humano, a la humanidad en general. Satanás no es amigo de nadie. En su corazón solo hay odio y resentimiento y amargura hacia la humanidad. Durante muchos años y milenios, Satanás ha tenido engañado al ser humano, haciéndole creer lo que él quiere que crea, y lo ha venido entreteniendo, y lo engaña y lo seduce con quimeras, con fantasías, lo deslumbra con placeres temporales. Pero en este final de la era, Satanás va a mostrar su verdadera cara, va a pelar sus uñas y va a mostrarle a la gente su odio terrible que tiene sobre la humanidad y su rechazo impresionante. Acompáñeme por favor al libro de Apocalipsis, si es tan amable, y vamos a mirar acá capítulo 6, versículo 1. Dice el Señor:
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Está hablando a Juan. Y Juan va y mira. Y dice, versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el anticristo, es el antimesías, es el inicuo, el hijo de perdición, a quien Jesús matará con el resplandor de su venida. Este hijo de perdición se manifestará pronto, se dará a conocer y vendrá con engaño, vendrá con sutileza, vendrá con la solución a los problemas de la humanidad, vendrá con la solución a las pestes, vendrá con la solución al hambre, vendrá con la solución a las desolaciones, se presentará como el Mesías, como el Redentor, como ese justo que tanto la humanidad anhela. Escúchame que lo estoy denunciando hoy y lo estoy poniendo en evidencia por medio de la palabra del Señor. Vendrá con engaño para seducir, para hacer que la gente le crea. Pero dice la palabra que el mismo Señor le ha permitido manifestarse. Y le ha permitido manifestarse con un propósito que vamos a entender más adelante. Este vendrá en un caballo blanco. Aquí lo que trata este caballo blanco es una aparente paz. Este color representa la paz y vendrá como una aparente paz. Vendrá como un conquistador, como una persona buena. Y dice la Biblia que trae un arco y una corona, que significa reinado. Y el arco significa conquista. Por medio de la paz va a conquistar a las naciones. Por medio de sus edictos, de su enunciado, de su política de gobierno, va a conquistar y los pueblos se van a rendir a él. Y esta corona que trae es una señal de gobierno. Él va a gobernar, él va a reinar. Pero luego dice que salió venciendo y para vencer. Vamos a encontrar en las Escrituras, en el libro de Daniel y en muchas partes más, que este malvado ser va a hacer guerra y luego va a manifestar la ira. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 11. Capítulo 11. Y dice la palabra de Dios en el versículo 18. Y se airaron las naciones. Y se airaron las naciones. Es la guerra del anticristo. Pero el anticristo le va a levantar a las naciones en una guerra universal, en una guerra mundial que viene. Una guerra nuclear terrible. Está profetizada. Zacarías la profetizó, Zacarías la vio. Y Dios se lo mostró a Zacarías 500 años antes de Jesús. Zacarías había visto la destrucción de gran parte de la humanidad por medio de esta guerra nuclear. Usted lo puede encontrar para que lo lea en su casa y después vamos a hablar de eso y le voy a explicar de qué se trata. Pero para que de pronto usted lo anote como referencia, Zacarías capítulo 5, capítulo 6, vas a encontrar allí datos muy importantes. Capítulo 5 de Zacarías, eso lo hablamos después. Entonces aquí tenemos algo realmente terrible y realmente impresionante. La guerra del anticristo contra las naciones. Esto va a causar una devastación terrible porque la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado y los armamentos de guerra que tenemos hoy son realmente impresionantes. El hombre se va a prácticamente aniquilar a sí mismo por medio de la influencia y del mandato de este personaje funesto y terrible, el anticristo. ¿Me va siguiendo? Espero que sí. Y ahí comienza una segunda etapa muy corta, muy corta. El tiempo se nos agota y tendremos que continuar después hablando de esto. Quiero decirte hoy,
Los hijos de Dios. Voy a culminar con esto rápidamente y es como un paréntesis. Los hijos de Dios no tienen que estar preocupados por la marca de la bestia, por la marca del anticristo. Porque no puede ser, tú no podrás ser marcado por el anticristo, por una razón. La palabra de Dios dice que desde el momento en que creísteis, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la arra de vuestra herencia. No puedes tener el sello del Espíritu y la marca del anticristo. No puede ser eso. O eres de Dios o eres del diablo. Pero los hijos de Dios han sido llamados y escogidos no para ira, no para destrucción. Y estamos hablando de la ira de Dios, no de la ira del anticristo. Este es otro asunto que lo vamos a entender más adelante. Lo que quiero decirte hoy para concluir es que tú descansa en el Señor, porque el Señor que te escogió y te llamó, te ha sellado con el Espíritu Santo. Eres propiedad de Jesús. Le perteneces a Él. Él te compró, dice la palabra del Señor. Porque nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pagó un alto precio por usted y te colocó el sello del Espíritu Santo. Quiero decirle a la iglesia de Cristo que no esté pensando en la marca del anticristo. Problema del anticristo, cómo irá a marcar a su gente. Pero los hijos de Dios no lo marca nadie, porque los hijos de Dios han sido sellados con la promesa del Espíritu Santo. Y usted verá si tiene miedo, usted verá si se comienza a asustar. Esto lo digo para que usted le dé gloria a Dios y alabe al Señor. Porque si Cristo viene hoy, nos vamos ya con el Señor. Pero si tenemos que pasar esta prueba, usted no se preocupe por la marca del anticristo. Tú tienes el sello del Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a entender. Hoy quiero que descanses en el Señor. Quiero que repose tu vida confiada en el Señor. Dios ha dado la provisión. Él ha provisto y nos ha dado instrucciones. Si seguimos las instrucciones de Jesús y seguimos los lineamientos que Él nos dejó, no seremos engañados, no seremos perturbados, ni seremos marcados. La iglesia del Señor prevalecerá. El Hades no tiene potestad para resistir el avance de la iglesia. ¿Le das gloria a Dios por eso? Amén. Oremos al Señor. Padre, te adoramos en esta hora. Te damos gracias. Eres maravillosamente bueno. Y alabo el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Jesús, nuestro Redentor, nuestro Mesías, por habernos redimido y por habernos comprado con su sangre preciosa y habernos unido a su cuerpo. Gracias por habernos dado el sello del Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, y habernos sellado para la redención eterna. Soy propiedad del Señor. No soy propiedad de las tinieblas. No soy propiedad de ningún anticristo. Yo le pertenezco al que hizo los cielos y la tierra. Él me compró. Y por eso doy gloria y alabo su santo nombre, porque para siempre es su misericordia. Amada iglesia y pueblo de Dios, donde quiera que estés, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la gracia de nuestro Señor y Redentor sea con todos nosotros. Amén y amén. Paz y bendiciones. Tenga usted buena tarde hoy. Si Dios lo permite y es su voluntad, continuaremos con las enseñanzas de Jesús y la cronología del final de los tiempos, tal vez el día de mañana, si es la voluntad del Señor y si usted me acompaña también. Dios le bendiga.